Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver los parámetros y los argumentos en las funciones. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué es un parámetro? Los parámetros son uno o varios elementos que necesita una función para realizar una tarea específica. Dichos parámetros pueden ser variables, constantes, arrays, objetos, entre otros elementos que se utiliza en la función para que se realice la tarea para la cual fue creada. Entonces, un parámetro no es más que un dato externo que necesita la función para que ésta pueda cumplir su tarea. Pasemos ahora a la definición de argumento y cómo diferenciarlo con el concepto de parámetro. Podemos describir a un parámetro como una directriz o una regla para que funcione dicha función. Por otro lado, los argumentos son los valores que se le pasan al código que llamó a la función como argumento para ese parámetro. Entonces, podemos diferenciar que el parámetro es cuando se declara la función y el argumento es cuando se llama a la función. Veamos aquí un ejemplo en código C#, donde podemos ver la función saludar que veíamos en la videoclase anterior, la cual pues estaba declarada con su estructura, la cual pues mostramos en la videoclase anterior, y en los paréntesis de dicha función agregamos un parámetro, es decir, esta función saludar ahora va a mostrar un mensaje personalizado teniendo en cuenta un nombre que se le va a pasar como parámetro, es decir, va a mostrar este es un saludo para, y por medio del parámetro, que en este caso pues viene siendo una variable de tipo de dato string, se almacena el nombre que se va a mostrar y posteriormente lo mostramos aquí en el message box. Entonces va a mostrar este es un saludo para y el nombre que tiene almacenado dicho parámetro o dicha variable. Se llama parámetro pues cuando se declara la función y se coloca dicho parámetro dentro de los paréntesis. Se llama argumento cuando nosotros ya llamamos a la función y tenemos que pasarle el valor ya real. Es decir, llamamos a la función, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar ese valor para que se almacene en el parámetro, es decir, el argumento de dicha función. El argumento es el dato real que se va a almacenar en el parámetro que declaramos en la función. Entonces, dicho esto, veamos un ejemplo práctico en Visual Studio para que se termine de comprender este concepto de parámetro y de argumento. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, el ejemplo que vamos a realizar pues va a ser muy sencillo. Vamos a ingresar dos números, uno en cada casilla de texto, y al presionar en el botón calcular pues me tiene que mostrar la suma de esos dos números. Para este ejemplo pues vamos a utilizar funciones, que es el tema pues que estamos viendo en estas últimas videoclases, y para ello pues vamos a crear una función que me permita pasarle dos parámetros y esos dos parámetros pues los vamos a sumar dentro de la función para luego mostrarlo por medio de un message box. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer es presionar doble clic sobre el botón calcular para que genere el evento clic de dicho botón. Por fuera de este evento vamos a declarar nuestra función. Entonces colocamos aquí public, colocamos aquí void y colocamos aquí sumar. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a declarar nuestros parámetros, es decir, vamos a declarar todas aquellas variables que necesitamos para nuestra función para que ella pueda realizar la tarea para la cual fue creada, que en este caso pues me tiene que sumar dos números enteros pasados por esos parámetros. Entonces aquí voy a declarar una variable o un parámetro de tipo de dato entero al cual voy a llamar num1 o número 1 y coloco una coma para colocar el segundo parámetro. En este caso pues también va a ser de tipo de dato entero y lo voy a llamar num2 de número 2. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves vamos a colocar todo el código necesario que necesita la función para que pueda cumplir su tarea, que es sumar los dos números pasados por parámetros, es decir, estos dos, y mostrarlos por medio de un message box. Entonces lo que podemos hacer es colocar o declarar más bien una variable de tipo de dato entero llamada resultado, y esa variable resultado pues va a ser igual a lo que tiene almacenado num1
más lo que tiene almacenado num2. Cerramos con punto y coma, y lo que restaría por hacer para terminar de completar el código de nuestra función es colocar aquí un meshexbox.show, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos, por ejemplo, la suma de los números es, y eso lo concatenamos o lo unimos con lo que tiene almacenado la variable resultado. Y ya con esto tenemos terminado nuestro código y terminada nuestra función. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente llamar a la función desde el evento clic del botón calcular. Entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es obtener los valores que va a ingresar el usuario en cada una de las casillas de texto. Entonces lo podemos hacer de dos formas. La primera forma, que para mí es la ideal, es declarar una variable, en este caso la voy a llamar número 1, y esta va a ser igual a int.parse, abrimos y cerramos paréntesis, y esto va a ser igual a lo que tiene tx de num1, que es el textbox número 1.text, y cierro aquí con punto y coma. Luego hacemos lo mismo con la variable número 2, y con esto ya tenemos capturados los valores que ingresa el usuario en estas dos casillas de texto. Entonces, estos dos valores que yo voy a ingresar en cada una de las casillas de texto son los que le tengo que pasar a la función sumar para que pueda realizar su tarea. Entonces, llamamos a la función sumar, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los argumentos. Recuerden que los argumentos son los datos que se le pasan a los parámetros para que los puedan almacenar y pueda ejecutar el código de la función. Entonces, los argumentos pues van a ser número 1, número 2. Recuerden que estos son los valores que ingresamos en las casillas de texto, es decir, los números que va a ingresar el usuario en el formulario, en las casillas de texto. Entonces, esos dos números se los pasamos a la función para que ella sume esos dos números y luego nos muestre el resultado. Entonces vamos a ejecutar esto para que vean cómo funciona. Aquí ya nos sale el formulario y, por ejemplo, cuando yo ingrese aquí los dos números, aquí voy a ingresar el número 8 y aquí el número 10. Y estos dos números que yo voy a ingresar en esta casilla de texto, el número 8, pues lo obtenemos por medio del txtnum1, así se nombró al momento de crear la caja de texto para identificarla de este código. Y por medio de la propiedad text obtenemos ese número 8, pero recuerden que lo obtenemos como cadena de texto. Y como no podemos almacenar una cadena de texto en una variable entera, lo que tenemos que hacer es utilizar el método parse o la función parse para convertir ese 8 que está en cadena de texto a un dato numérico. Entonces con el método parse lo podemos realizar. Entonces el número 8 se almacena en número 1 y el número 10 se almacena en número 2. Entonces eso quiere decir que número 1 vale 8 y número 2 vale 10. Luego se hace el llamado a la función, entra a ejecutar esta línea, va a donde fue declarada y estos dos argumentos que nosotros les pasamos aquí, es decir, el número 8 que está almacenado en número 1 y el número 10 que está almacenado en número 2, también van a donde fue declarada la función y se almacenan en los parámetros, es decir, número 8 se almacena en número 1, en el parámetro número 1, y número 2, que es 10, se almacena en el parámetro num2. Entonces, ya pasado los argumentos a los parámetros, lo que hace la función es ejecutar este código. Entonces lo que hace es sumar num1, que vale 8, más num2, que vale 10, y almacenarlo en la variable resultado. Por lo tanto, la variable resultado va a almacenar el número 18. Luego de almacenar el resultado, ejecuta esta línea, mostrando la ventanita meshexbox y mostrando la cadena de texto, la suma de los números es, y muestra lo que está almacenado en la variable de resultado, que es 18. Entonces muestra la suma de los números es 18. Y eso es lo que realiza el código de este programa. Vamos a ver si es verdad, si funciona correctamente. Presionamos en calcular y fíjense que nos sale la suma de los números es 18. Podemos probarlo con cualquier otros dos números, por ejemplo el número 25 y el número 30. Presionamos en calcular y fíjense que nos sale la suma de los números es 55. Bueno muchachos, esto es todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucho agrado y de mucha ayuda para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.